Claro, ¿cómo se explica? Porque lo hemos visto en las películas, ¿cómo se explica que los tres portaaviones que antes mencionaba, que no estaban en Pearl Harbor, o sea, claro, que destruyen a 17 o 18 barcos de guerra, pero no los portaaviones? Y luego tardan 6 meses los americanos en reponerse de aquel susto, hasta que luego entran y luego decirlo todo. Acaban por una cosa, con una acción que a mí me parece muy lamentable, que es lo que ocurrió, no solamente el bombardeo de Tokio, sí, sino que lo que ocurrió el 6 de agosto y el 9 de agosto de 1945, depositando o arrojando la primera bomba atómica en la historia de la humanidad. Y esto para mí es un día muy triste, porque nadie me puede asegurar que esto no va a ocurrir otra vez. Centrándonos en Pearl Harbor, sobre los motivos que históricamente han llevado a Estados Unidos a tomar parte en conflictos armados, se cierne siempre una sombra de sospecha, ¿no? El hundimiento del Maine en 1898, que provocó la guerra entre Estados Unidos y España, el hundimiento de Lusitania, lo diré bien, Lusitania, en 1915, que llevó también a los norteamericanos a la Primera Guerra Mundial. ¿Creen que Pearl Harbor fue un casus belli? Para Estados Unidos lo fue, sí. Y Roosevelt ya había declarado unos pocos meses antes que lo mejor, él, cuando ya decidió apostar por la entrada en la guerra, como todo lo que hacía Roosevelt, siempre dentro de una velocidad Roosevelt que era muy particular y que ponía muy nerviosos a sus asesores militares, a su secretario de Estado, era entrar a través de una provocación. Para empezar, porque al pueblo había que convencerle de la necesidad de entrar en la guerra, y como se ha comentado, el sector aislacionista en la población y en el entramado político americano era tremendamente poderoso. La pregunta de por qué esos portaaviones no estaban en puerto se ha especulado incluso cinematográficamente, sí, en la magnífica película Tora, Tora, Tora. Es significativo que lo fútil que es, en cierto sentido, hasta cierto punto, y salvando las distancias, el bombardeo de Pearl Harbor, que el bombardeo no solamente destruye una enorme cantidad de barcos convencionales, no portaaviones americanos, sino que destruye la utilidad de esos barcos. Pearl Harbor demuestra que el barco de guerra del futuro es el portaaviones, junto con el submarino. Y el propio almirante Yamamoto se da cuenta de que hemos conseguido una victoria, en cierto sentido, de papel, porque hemos destruido muchos barcos, pero con nuestra propia victoria hemos demostrado que solamente hay unos barcos que son útiles, que son los portaaviones. Nos queda un minutito para cerrar con 3 pequeñas conclusiones. Me gustaría, vamos a jugar con la imaginación. ¿Qué habría pasado si no hubiera sido bombardeado Pearl Harbor? Pues seguramente que habría habido otro casus belli, porque de hecho se estaba... Pero que podía haber sido, por ejemplo, la invasión de Filipinas por parte de los japoneses, que era lo que se produce inmediatamente después. Yo creo que de no haberse producido el asalto a Pearl Harbor, que formaba parte de una operación que era asaltar Pearl Harbor, bloquear a Estados Unidos e inmediatamente asaltar aquello que Estados Unidos decía que era intocable, que era Filipinas e Indonesia. Se habría atacado Filipinas y Estados Unidos habría entrado en guerra. Yo creo que era una guerra prácticamente inevitable. Es curioso pensar, pocos meses antes, el príncipe Konoe, primer ministro hasta pocos momentos antes del bombardeo de Pearl Harbor, promueve una iniciativa para tener un encuentro con el presidente Roosevelt. Una iniciativa que, aunque es muy complicado que obtenga éxito, cuenta con el aval personal del emperador, que es una figura central en la política japonesa. Que nos queda muy poquito tiempo. ¿Qué hubiese pasado si se encuentran los dos? No, yo lo que habría pasado es que durante un tiempo los japoneses habrían dominado parte de Asia, pero China es demasiado importante, demasiado grande, demasiado poblada para poder ser dominada por una isla que tenía poder militar, pero no suficiente para derrotar a China. Señores, aquí lo tenemos que dejar. Muchísimas gracias por haber venido a Para Todos Lados. Hay que decir, el que esté libre...